Mateo no inventó una historia bonita. La Navidad no es un mito piadoso, no es un consuelo emocional meramente. Es el anuncio de que Dios cumplió en la historia real lo que había prometido siglos antes. Un rey nacería en Belén y nació. Un Salvador vendría para rescatar a su pueblo y vino. Y si eso es verdad, y lo es, entonces nuestra confianza, nuestra obediencia y nuestra esperanza descansan sobre un Dios que nunca falla. Hablemos de esto hoy. Cristo es la Navidad. Cristo ha venido a nosotros. Cristo nació. Él en sí mismo es el mayor regalo que uno puede tener. Navidad es el niño de Belén, ese niño que creció, vino enfocado en una misión que fue ir y dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que nuestra vida cambie y tenga el sentido que verdaderamente Dios quiere para cada una de sus criaturas. Cristo nació, pero ¿con qué propósito nació Cristo? Nació con el propósito de limpiar nuestros pecados. Con su sangre preciosa, Él vino a restaurar esa comunión que nosotros necesitábamos tener con Dios. Cristo nos trae verdadera paz, verdadero gozo, verdadera justicia, porque Él nos ha salvado y ahora pertenecemos a Dios. Navidad es la salvación en Cristo y el nuevo nacimiento. Navidad puede ser cualquier día, siempre que Cristo nazca en nuestros corazones. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con nuestra serie para Navidad titulada El Rey Pastor de Belén, subtítulo El Evangelio según Miqueas. Y en esta jornada nos detenemos a ver cómo la Biblia, antes de llevarnos al pesebre, nos invita a enfrentar nuestra ruptura espiritual para despertar en nosotros un anhelo más profundo por Cristo. A través de estos episodios vamos a ver que el juicio de Dios no busca destruirnos, sino prepararnos para la esperanza, la restauración que solo el Rey que nació en Belén puede traer. Hoy vamos a dar un salto desde una promesa antigua hasta su cumplimiento glorioso. Y en ese camino veremos cómo la historia misma confirma la fidelidad de Dios. Vamos a escuchar la voz de los profetas y el testimonio del Evangelio para descubrir lo que dice la Navidad más allá de una celebración conocida. Y al final, tú y yo tendremos que hacernos una pregunta que toca el corazón y transforma la manera en que vivimos hoy. Si tienes una Biblia, busca Miqueas 5:2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, mi hermano, si estás escuchando este programa el mismo día que sale al aire, ¡feliz Navidad! Hoy es Navidad y alrededor del mundo iglesias y familias están celebrando el nacimiento de Jesús en Belén. La luz del mundo llegó a brillar en las tinieblas y para obtener nuestra redención. La enseñanza de hoy es un mensaje que nos va a ayudar a considerar el impacto del cumplimiento exacto de la promesa de Dios en Miqueas, el Rey Pastor, Emmanuel, que nació en humildad para salvar a su pueblo. Otra vez, en los últimos días hemos estado considerando las profecías de Miqueas. Hemos visto cómo Dios confronta el pecado de su pueblo, cómo anuncia juicio, pero también cómo promete un rey pastor que vendrá de Belén, que reunirá al remanente y será nuestra paz. Pero todavía nos queda una pregunta clave. Todo eso, ¿se quedó en palabras bonitas, consuelos espirituales o realmente sucedió en la historia? ¿Podemos decir con seguridad que Dios cumplió lo que prometió siglos antes? Hoy vamos a dar un salto de Miqueas a Mateo. Vamos a escuchar cómo el Nuevo Testamento nos presenta el nacimiento de Jesús precisamente como el cumplimiento de lo que Miqueas había anunciado siglos atrás. Y vamos a preguntarnos si Dios cumplió estas promesas con tanta precisión. ¿Qué significa eso para nuestra confianza y nuestra obediencia hoy?
Primero, escucha la profecía de Miqueas 5, del 2 al 5, para recordar la promesa. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Amén. Ahora, leemos Mateo 1 del 18 al 23 y Mateo 2 del 1 al 6. Esta es la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: miren, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Gloria a Dios. Esta es la promesa del nacimiento de Jesús. Ahora vamos al capítulo 2 para el cumplimiento de la promesa. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Amén. Mi hermano, es importante saber que Mateo no inventó una historia bonita. Apuntando a las palabras de Miqueas, editadas y con un poco de interpretación adicional por medio del Espíritu Santo, está diciendo: lo que Dios prometió, aquí se cumple. Ahora veamos primero cómo Mateo subraya lo siguiente: el lugar del cumplimiento es Belén, tal como Dios dijo. En Mateo 2, cuando los sabios del oriente llegan preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, Herodes entra en pánico y toda Jerusalén comparte ese temor porque conoce muy bien su carácter violento e impredecible. Hablaremos más sobre esto luego. El rey entonces llama a los principales sacerdotes y escribas y les pregunta dónde debe nacer el Cristo. Y ellos responden citando la profecía: el Mesías debe nacer en Belén de Judá. Observa esto. Incluso quienes más tarde serían enemigos de Jesús, los sacerdotes y los escribas, sabían por el libro de Miqueas que el Mesías vendría de Belén. No es un invento cristiano posterior, sino una expectativa ya presente en el pueblo. Dios había señalado en el mapa siglos antes el lugar específico donde nacería el rey prometido. Esto nos enseña en primer lugar que Dios gobierna los detalles de la historia. La historia que leemos en Lucas 2, el decreto de César de un censo, el viaje de José y María, la falta de lugar en el mesón, nada de eso es por casualidad. Todo forma parte de la providencia de Dios para que el Hijo nazca exactamente donde el Padre Celestial había dicho cientos de años atrás que nacería. En segundo lugar, nos recuerda que Dios a menudo obra desde la periferia. No escogió Jerusalén, el centro religioso y político, sino Belén,
Un pueblo pequeño para introducir al Rey del universo en la historia humana. Eso confronta nuestra obsesión con lo grande y lo visible. La Navidad nos invita a mirar donde el mundo no mira, porque allí suele estar obrando Dios. Pero no solo se cumple el dónde, también se cumpla el quién. ¿Quién es este niño nacido en Belén? Mateo nos lo dice con dos nombres clave: Jesús y Emmanuel. En Mateo 1 vemos que el ángel le dice a José que María dará a luz un hijo y que él debe ponerle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, que en hebreo se pronuncia Yeshua, significa Yahvé salva, un nombre cargado de esperanza para Israel. Era un nombre común en el primer siglo, precisamente porque expresaba ese anhelo profundo del pueblo por la salvación y la llegada del Mesías prometido. Pero en este caso, no son unos padres eligiendo un nombre bonito para su hijo. Es Dios mismo quien decide el nombre y con ello declara la misión de este niño. Jesús no viene con un propósito genérico, sino con una tarea específica: rescatar a un pueblo esclavo del pecado, liberarlo de la culpa y del poder del pecado para hacerlo suyo para siempre. Mateo nos dice que todo esto sucedió para que se cumpliese o para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, esta cita es de Isaías 7:14 y muestra que el nacimiento virginal de Jesús no es un detalle aislado, es el cumplimiento de una promesa antigua. Jesús, otra vez su nombre significa Yahvé salva, es a la vez el Salvador humano prometido, y Emmanuel, Dios mismo encarnado y caminando en medio de su pueblo. Increíble. Y volviendo a Miqueas, el profeta habla de un rey cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. De uno que gobernará en la fuerza del Señor, que será grande hasta los confines de la tierra y que será nuestra paz. Ahora, ese retrato encaja perfectamente con los nombres revelados en el Nuevo Testamento. Jesús, el que salva, y Emmanuel, Dios con nosotros. Así, el niño nacido en Belén no es solo un rey más en la historia, sino el rey eterno que salva a su pueblo y lo llena con la presencia de Dios mismo. Amén. Ahora, no te pierdas este detalle adicional. Aquí estamos hablando de teología, pero de la clase de teología que toca la vida. El niño que nace es verdaderamente humano, pero también es Dios con nosotros. Eso es lo que todo cristiano debe saber y creer acerca de Jesús. Y no se trata solo de ideas abstractas, sino de una persona real, el Verbo eterno de Dios, que es Dios encarnado y nacido de una madre humana con un nombre humano y al mismo tiempo con un título divino. En su persona, las promesas de Miqueas e Isaías toman carne y hueso. El que es Dios eterno nace. El que sostiene el universo es sostenido en brazos de una madre. ¡Gloria a Dios! Y este es un gran misterio que nos conduce a la adoración. Si la teología no nos lleva a adorar, no es buena teología. El verdadero conocimiento de Dios debe poner una alabanza en nuestros labios y adoración en nuestros corazones. Que así sea, mi hermano. Pero, ¿qué tipo de reinado tendrá este rey? O sea, ¿cómo ejerce su autoridad? El contraste entre Herodes y Jesús nos lo muestra con claridad. Ahora vamos a ver el contraste de los reinos de Herodes y el rey de Belén. En Mateo 2 vemos dos reinos en conflicto. Herodes, un rey inseguro, celoso de su poder, capaz de matar a cualquiera, incluso a niños, con tal de conservar su trono. Los historiadores del primer siglo, como Josefo, lo describen igual de cruel. Llegó incluso a mandar a matar a varios de sus propios hijos, porque sospechaba que querían quitarle el trono. Herodes encarna la lógica del mundo: autopreservación, pragmatismo frío, violencia, manipulación.
Por otro lado está el niño Jesús, el verdadero rey, Dios hecho hombre, pero sin ejército, sin palacio, sin armas. Los sabios del oriente vienen a adorarlo. Un carpintero obediente lo protege y su familia luego tendrá que huir como refugiados a Egipto para salvar la vida del niño. Todo parece debilidad, pero justamente así Dios está cumpliendo su propósito de salvación en la historia. Si leemos Miqueas 3 del 9 al 10, podemos ver que uno de los problemas principales del pueblo de Dios es que tenían líderes corruptos que aborrecían la justicia, torcían lo recto y edificaban a Sión con sangre e injusticia. Herodes es una encarnación de ese problema de corrupción, de abuso de poder. Pero Jesús, mi hermano, Jesús es la respuesta de Dios. Un rey que no construye su reino derramando la sangre de otros, sino que derrama su propia sangre por otros para darles vida. ¡Qué contraste!, ¿verdad? Déjame hacer aquí una aplicación directa. El nacimiento de Cristo nos obliga a considerar quién es nuestro verdadero rey. O reinamos nosotros y seguimos la lógica torcida de Herodes, vivir para conservar nuestro pequeño trono, que irónicamente llega a ser una vida que termina en condenación y muerte, o nos rendimos al rey nacido en Belén, el que se humilló para levantarnos, el que se hizo pobre para enriquecernos, el que se hizo siervo para rescatar a quienes son esclavos del pecado. Ahora, si Jesús es el cumplimiento de las promesas de Miqueas y el verdadero rey, ¿qué significa eso para nuestra esperanza y nuestra manera de vivir? Mi hermano, el salto de Miqueas a Mateo nos llama al menos a 3 respuestas. Primero, confianza en la fidelidad de Dios. Dios prometió un rey que vendría de Belén y lo cumplió. Prometió un Salvador, Emmanuel, y lo cumplió. Y si Dios ha sido tan preciso, tan fiel en estas promesas, ¿cómo no descansar en que también será fiel en todo lo que ha dicho sobre nuestra salvación, su presencia con nosotros y su regreso? La Navidad nos recuerda en la historia misma que Dios no miente y siempre cumple lo que promete. Ahora, segundo, sumisión gozosa al Rey. La Navidad no se trata solo del nacimiento de un niño tierno. Se trata de la llegada del verdadero Rey, Dios con nosotros. Celebrar la Navidad no es solo cantar villancicos o reunirnos en familia, sino hacernos una pregunta honesta. ¿Estoy viviendo como súbdito de Jesús? ¿Hay áreas de mi vida donde todavía actúo como Herodes, aferrado a mi propio trono, temeroso de rendirle el control a Dios? Bueno, la buena noticia es que este rey no rechaza a los rebeldes, los perdona, los transforma, los adopta como hijos. ¿Te imaginas? Tercero, misión encarnacional. Si Emmanuel significa Dios con nosotros, entonces la iglesia, que es su cuerpo, está llamada a ser una presencia viva y cercana de ese rey en medio de un mundo incrédulo y perdido. No anunciamos solo ideas, anunciamos a una persona real, mi hermano, a Cristo mismo. Y lo hacemos viviendo nuestra fe de manera tangible entre los demás, escuchando, sirviendo, dando, abriendo nuestros hogares, llevando el evangelio con nuestras palabras y acciones. La encarnación, Dios que se acerca, que entra en nuestra realidad, no es solo un hecho que celebramos, sino el modelo de cómo hemos de vivir y servir. La Navidad entonces no es simplemente un recuerdo cálido, una simple historia bonita del pasado. Es un recordatorio vivo de que hoy seguimos bajo el reinado del Rey prometido y cumplido. Miramos hacia atrás y decimos con gratitud, Dios cumplió su palabra en Belén. Miramos hacia adelante y confesamos con esperanza, ese mismo Jesús volverá en gloria. Y miramos el presente con humildad. ¿Cómo puedo hoy, bajo su señorío, reflejar su presencia y su paz en el lugar donde Él me ha puesto? Así
La Navidad no es solo una fecha en el calendario, sino una invitación a adorar, a obedecer y a vivir en misión. Celebrar el nacimiento de Cristo se convierte en un acto de adoración que transforma, una obediencia que rinde el corazón y un envío que nos mueve al mundo, todo a la misma vez. Ahora, quizás hoy me estás escuchando y todavía no has puesto tu fe en Cristo. Tal vez para ti la Navidad solo se trata del lechón asado, de celebrar, de beber, de bailar. O quizás practicas una religión superficial. Participas, asistes, haces lo que se espera, pero te sientes vacío, sin una conexión real y vital con Cristo. Mi amigo, en la Navidad acostumbramos a dar y recibir regalos, ¿verdad? Bueno, ¿sabías que Dios también tiene un regalo para ti? Cristo vino al mundo por ti. ¿Lo puedes creer? Nació en Belén, vivió, murió y resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees eso? Cristo es el regalo. Y la fe también es otro regalo. Si hoy estás dispuesto a dejar el orgullo, a dejar la confianza en ti mismo y reconocer que eres un pecador, que necesitas un Salvador, quiero decirte algo. Dios te está haciendo un regalo. Te está llamando a recibirlo. Entrégale tus pecados y recibe su perdón. Entrégale tus dudas y recibe fe para creer. Entrégale tu vida y recibe esperanza y gozo verdadero. Tu vida rendida a Cristo es el mejor regalo que puedes darle a Dios. Pero recuerda, antes de dar, primero tienes que recibir el regalo de la fe en Cristo Jesús, entregado por ti para el perdón de tus pecados y para la esperanza de vida eterna. Hoy mismo puedes nacer de nuevo por la fe. No es obra tuya, es el regalo de Dios. Créelo. Amén. Mi hermano, hoy vemos que la Navidad no es solo un recuerdo hermoso, sino la prueba viva de que Dios cumple todo lo que promete. El Rey nacido en Belén es digno de tu confianza, de tu rendición y de tu fe, porque Él vino a salvarte y a estar contigo. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, entrégate a Cristo y descansa en Él. Oremos juntos. Padre, hoy te damos gracias por la Navidad. Te damos gracias por este día en que celebramos y recordamos el nacimiento de Cristo. Pero Padre, gracias también porque Cristo no solo vino, sino que viene otra vez. Y Señor, en esta vida, Señor, esperamos en ti. En esta vida, Señor, confiamos en tu promesa. Confiamos en ti porque tú cumples cada promesa. Y Señor, cuando oramos, ven Señor Jesús, lo oramos con confianza y seguridad. Padre, hoy te pido por cada cristiano, fortalécelos, bendícelos, dale gozo en este día. Y Señor, por aquel que todavía no ha creído, hoy te pido que sea el día de salvación. Tú has hecho la invitación, tú ofreces el regalo, que hoy pongan su fe en Cristo para recibir ese regalo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Cristo nos trae verdadera paz, verdadero gozo, verdadera justicia, porque Él nos ha salvado y ahora pertenecemos a Dios. Mi hermano, hoy celebramos con los ángeles. Celebramos con los fieles alrededor del mundo que, como esos pastores asombrados, hemos creído el mensaje que hemos recibido por pura gracia. Hoy recordamos que la luz brilló en las tinieblas, que el Rey del universo descansó entre animales en un humilde establo, que el Dios eterno entró en el tiempo para nacer.
que el Creador vino a vivir entre su creación, que el autor de la vida vino a morir y que su muerte destruiría la muerte para que podamos tener vida en Él. Créelo, mi hermano, créelo y vive. Cristo nació, pero ¿con qué propósito nació Cristo? Nació con el propósito de limpiar nuestros pecados. Con su sangre preciosa, Él vino a restaurar esa comunión que nosotros necesitábamos tener con Dios. Que solamente a través de su sangre es que Dios nos ve para nosotros poder obtener su amor y su misericordia. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana para esta serie El Rey Pastor de Belén. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.